Buenos días a todas las personas que en este momento se conectan. Les recuerdo que estamos iniciando nuestra tercera sesión de tertulias en el marco del proyecto que estamos organizando entre el Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y la Organización Internacional del Trabajo sobre los convenios de protección a la maternidad y el convenio de trabajadores con responsabilidades familiares de la Organización Internacional del Trabajo y cómo ha sido su impacto dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Para el día de hoy, el tema que abordaremos será la protección a la maternidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano, un poco de análisis sobre cómo funciona hoy en día la protección a la maternidad, cuál ha sido la evolución de la protección a la maternidad en nuestra legislación y cuáles son los impactos que ha tenido esa protección a la maternidad desde el punto de vista del mundo del trabajo dependiente, el trabajo independiente y el mercado en general del trabajo y el empleo. Nos acompañan para hoy como panelistas María Juliana Andrade, que es egresada de la maestría de la universidad, que curiosamente hizo su tesis de maestría muy buena y saldrá por el observatorio de la universidad sobre maternidad y cómo la evolución de la protección a la maternidad tiene impactos en materia de trabajo. Nos acompaña la doctora Ana María Rubiano, que además también es egresada de la facultad tanto en pregrado como en posgrado, es socia de López y Asociados y es una de las profesoras destacadas de nuestro Departamento de Derecho Laboral en la Universidad Javeriana. Y por último nos acompañará Carlos Arturo Barco, socio de Álvarez Liévalo La Serna, un estudioso por demás, miembro además del Observatorio Laboral y también profesor del Departamento de Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Voy a empezar por saludar a nuestros panelistas y luego le daré un pequeño espacio de intervención a Caterina Álvarez, que nos acompaña desde la Organización Internacional del Trabajo como nuestro enlace para el día de hoy. Muy buenos días, Ana María, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Mil gracias por la invitación, muy contenta de estar acá, aparte hablando de estos temas que son tan importantes y bueno, y feliz de que este observatorio está funcionando como esté funcionando y que estos espacios se estén dando en la universidad que sin duda son de gran valor para la academia. Muchas gracias. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Iván, muchas gracias por la invitación del Observatorio de la Universidad. Buenos días a mis compañeras panelistas, la doctora Ana María y la doctora Juliana, a la doctora Catherine también de la OIT y a todos los que nos están escuchando en vivo o en diferido, porque tendrán también la oportunidad de escucharlo en algún momento cuando sus agendas lo permitan. Muy agradecido por la invitación. Insisto, estos son temas que en la academia tenemos que mantener sobre la mesa, tenemos que problematizar sobre esto insistentemente. Entonces, yo creo que es una gran alianza que estamos haciendo desde el observatorio con la OIT para poder darle la visibilidad necesaria a estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, Juliana, ¿cómo estás? Buenos días, Iván. Buenos días, Ana María y Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad es muy chévere que los temas de género cobren tanta importancia y pues súper chévere estar en estos espacios con ustedes, dado que hemos compartido espacios tanto a nivel laboral como académico y pues realmente para mí es un placer estar acá. Genial para nosotros además tenerte acá, pues como digo, egresada del programa más con una tesis que curiosamente empató con el proyecto que estamos organizando con la OIT y pues qué chévere pues también que tengan la oportunidad los egresados del programa de contribuir a este tipo de escenarios. Catherine, te voy a dar la palabra para que pues, te presentes, nos cuentes un poco también de la visión de la Organización Internacional del Trabajo. Bienvenida nuevamente y muchas gracias por acompañarnos tanto desde la OIT como desde el observatorio. Muchas gracias, Iván. Aprovecho para, como dices, saludar a Carlos, a Juliana, a todo el equipo de la universidad con el que hemos estado trabajando desde el año pasado. Yo soy Caterina Álvarez, soy coordinadora nacional de proyecto acá en Colombia para la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Tenemos nuestra sede en la ciudad de Lima. Nosotros estamos suscritos a la
de la OIT para los países andinos, que involucra todo el trabajo que hacemos en Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y ojalá también Venezuela muy próximamente. Y a su vez en la oficina de Lima está nuestra oficina regional, que es la oficina para América Latina y el Caribe, y pues comprende toda América Latina y el Caribe, como su nombre lo dice, y nuestra sede principal está en Ginebra. Como ustedes saben, la Organización Internacional del Trabajo es una organización inclusive más antigua que el mismo sistema de las Naciones Unidas. Cumplimos ya un primer centenario el año pasado y bueno, siempre hemos tenido desde nuestro mandato trabajar por la justicia social y por todos los temas laborales que comprenden el mundo del trabajo, que es mucho más amplio y va mucho más allá de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. Muy contentas de estar acá. Les extiendo el saludo de parte de nuestro director para la OIT para los países andinos, Ítalo Cardona, que algunos de ustedes han tenido el privilegio de conocerlo también y de conversar con él, y de nuestra especialista en normas internacionales del trabajo, María Laura Fino, que ha venido acompañándonos, pero como les comentaba al inicio, se le cruzó lamentablemente con otra solicitud que le hicieron, entonces estoy yo acá para recibir todos sus comentarios, preguntas y también trasladárselos en lo que estimemos pertinente. Bueno, le agradezco al observatorio, a la universidad, a las panelistas que nos van a acompañar en esta tertulia. Hemos tenido conversaciones sumamente enriquecedoras. No sé, Iván. Se nos prendió el micrófono ahí, pero bueno, sigue. yo continúo. Sí, sigue, no vale la pena. Agradecemos y un poco para contarles y resumir ya mi intervención inicial, que hemos estado trabajando con el observatorio en unas reconstrucciones de líneas jurisprudenciales sobre dos líneas principalmente. La primera tiene que ver con la aplicación de los convenios para la protección de la maternidad y la otra para la aplicación de los convenios que tienen que ver con trabajadores de responsabilidades familiares. Entonces, eso nosotros lo hemos venido trabajando desde el año pasado y juiciosamente el observatorio y la universidad tienen su equipo de trabajo que adelanta y que viene desarrollando estas dos líneas puntuales. A la doctora Ana María Rubiano y a la doctora Juliana Andrade en una primera instancia para que empecemos a conversar sobre protección a la maternidad. La metodología va a ser muy sencilla, vamos a tener 45 minutos en total de exposición de nuestras panelistas y nuestro panelista, y tendremos luego ya un ejercicio de preguntas y de discusión dentro del conversatorio. ¿Listo? Entonces voy a compartir y nuevamente con los buenos días te cederé la palabra a ti, Ana María. Bueno, pues nuevamente buenos días. Cuando Iván me contactó para el tema del observatorio, me pidió el favor que iniciara con la parte jurídica de este tema de maternidad, y es de entender un poco cuál es la protección desde la perspectiva legal que tienen las mujeres cuando hablamos de maternidad. Si quieres, pasa a la siguiente, Ivancho. Entonces, dentro del marco de esta estructura, si uno entendiera jurídicamente hablando y legalmente hablando, yo me permití dividir esto en dos grandes mundos. Un primer mundo que lo entiendo y lo caracterizo desde la protección que tienen, desde la perspectiva de la estabilidad laboral reforzada, con un impedimento claro frente a la terminación de su contrato de trabajo. Y una segunda protección que va más atada a un tema de protección económica y de prestación económica de la licencia de maternidad, que desde mi perspectiva no hay que entenderlo únicamente desde el tema económico, sino también desde una perspectiva de bienestar y desde una perspectiva de recuperación y obviamente desde una perspectiva digamos que al nacido o a la persona adoptada, porque acá también tenemos, digamos, un mundo que se extiende más allá del recién nacido, para efectos de cubrir, digamos, a la mujer en este proceso de maternidad. Desde una perspectiva general, la estabilidad laboral la encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo. Curiosamente, el año pasado tuvimos una gran norma que nos modificó este tema de estabilidad laboral para las mujeres,
Pero para que me lo entiendan desde una perspectiva muy sencilla, básicamente el código hace una distinción del proceso de maternidad en tres grandes partes. Primero, el embarazo, entendiéndolo como el proceso de los 9 meses de la mujer en estado de embarazo. El segundo, la licencia de maternidad, que es un, digamos, periodo de tiempo donde la mujer comparte con su hijo recién nacido o con su hijo adoptado, porque aquí en Colombia tenemos esa extensión a esos hijos que, digamos, están en adopción. Y momento en el cual, lo más importante, se entiende que, como lo vamos a ver más adelante, es un momento que igual es remunerado para la mujer. Y por último, un escenario de lactancia, que yo digo por último, pero se comparte en alguna parte con el escenario de licencia de maternidad, que tiene como objetivo esa alimentación de la madre a su hijo. ¿Qué pasa desde la perspectiva de estabilidad laboral? La ley laboral colombiana tiene una estabilidad precisa y especial para la mujer en estado de embarazo, en licencia y en lactancia, donde hay un impedimento claro para efectos de terminar el contrato de trabajo de la mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera el ordenamiento impide que el empleador tome determinaciones, ya sea unilaterales, pagando algún tipo de indemnización, o ya sea generando unos procedimientos específicos para terminar el contrato por un incumplimiento imputable a la mujer en estado de embarazo o en licencia de maternidad o en lactancia. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que en términos muy sencillos, el código impide que efectivamente la mujer en estado de embarazo, en licencia y en lactancia sea despedida pagando una indemnización precisamente con el fin de proteger su trabajo durante estos 3 periodos. Y en ese orden de ideas, establecen que en caso de que haya un incumplimiento por parte de la madre, lo que tiene que hacer el empleador es pedir una autorización ante la entidad administrativa o ante el Ministerio del Trabajo para efectos de poder hacer efectiva esa terminación. Entonces, ¿qué tenemos desde una perspectiva de estabilidad? Que el contrato tiene una protección especial, una protección donde se impide una terminación unilateral por parte del empleador y una decisión que, dado el caso, que haya en principio un incumplimiento por parte de la madre, haya necesidad de ir a una autoridad con el objetivo de pedir una autorización para que su contrato sea terminado. Aquí es importante que, como lo decía Iván, se tenga en cuenta que esto ha tenido una evolución y una evolución que yo la resumiría en 2 puntos importantes. Lo primero es que inicialmente el código tenía esta protección de manera tajante para el estado de embarazo, sus 9 meses, y adicionalmente para el momento de licencia, que también eso lo explicarán más adelante, pero digamos, la licencia en Colombia también ha tenido unas evoluciones con respecto al tiempo. Pero adicionalmente a eso, la presunción como tal de la prohibición y la necesidad de ir a pedir autorización a la entidad administrativa existía en embarazo y en licencia. Y esto tuvo una modificación importante el año pasado, donde una ley de la República de Colombia ya establece que la protección se entiende en los 3 periodos que estamos viendo en la diapositiva, tanto en el embarazo como en la licencia y como en la lactancia, y que adicionalmente a eso existe, digamos que la limitación, no solo para terminar el contrato de trabajo pagando una correspondiente indemnización, sino adicionalmente a eso, para dado el caso que exista un incumplimiento por parte de la mujer en estado de embarazo o en licencia o en lactancia, sea necesario ir al Ministerio del Trabajo a pedir la correspondiente autorización para la terminación. Y aquí cierro con un tema pequeño, cuando hablamos de estabilidad, si quieres devuélvete, Iván. Cierro cuando hablamos de estabilidad con un tema pequeño, y es que el ordenamiento no solo me va a traer el límite frente a la terminación, sino también me va a consagrar una indemnización especial para la mujer en estado de embarazo que yo tome la decisión de despedir, que no solamente va a tener una protección desde lo constitucional, desde la posibilidad que la reintegren, dado el caso que yo como empleador tome una determinación entendiendo a esta protección de estabilidad en el empleo, sino que es posible que adicionalmente exista una protección de 60 días de salario para una indemnización que compense esa violación que yo di a, digamos que a esa estabilidad. Entonces, en reducidas cuentas, la primera protección que yo tengo en el ordenamiento laboral es una protección que va atada a la estabilidad en el empleo, que no solamente está en el código, sino también está en la Constitución Política, en el artículo 53, como principio especial del derecho laboral, y que adicionalmente a eso va a generar que, dado el caso que yo no quiera terminar el contrato, no lo pueda hacer durante ese periodo, así sea pagando una eventual indemnización, y que si estamos dentro del marco de un eventual incumplimiento, necesariamente tenga que ir al Ministerio del Trabajo a pedir la, digamos, autorización.
Entonces, digamos que ahí vamos a tener nuestra primera protección atada a un tema de estabilidad. ¿Cuál es la segunda protección? Que el ordenamiento laboral y en seguridad social no solamente se va a encargar de garantizar la estabilidad en el empleo de la mujer en estado de embarazo y licencia de lactancia, sino adicionalmente se va a encargar de darle una retribución económica a la mujer que tenga su bebé como si ella estuviera trabajando. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? En el estado de embarazo, la mujer puede trabajar. El ordenamiento laboral colombiano no genera ningún límite en ese periodo para efectos de que la mujer preste sus servicios, pero va a haber un momento en el que ella pasa los 9 meses, o bueno, puede pasar que tenga el bebé antes de esos 9 meses, e inicia un proceso o un periodo que se llama la licencia maternidad. Y esa licencia de maternidad se entiende dentro del marco de nuestro ordenamiento, como les decía anteriormente, un periodo en el cual la mujer va a estar con su bebé recién nacido o con su hijo adoptado, y es un periodo donde se entiende que a pesar de que la mujer no esté prestando sus servicios, evidentemente el sistema le reconoce una, digamos, remuneración como si lo estuviera haciendo en la práctica. Entonces, eso es lo que entendemos por la licencia maternidad. La licencia maternidad hoy en día en Colombia pues son 18 semanas donde la mujer se le permite estar compartiendo con su hijo o con su hija. Y en ese orden de ideas, lo que sucede en ese momento es que no hay prestación de servicio, pero le reconozco por parte del Sistema de Seguridad Social en Salud una remuneración. ¿Cómo entender esa licencia? Claro, como lo acabo de explicar, dentro del marco de una prestación económica, remunerando a la trabajadora el valor que efectivamente ella recibe, que aquí en términos muy técnicos es importante tener en cuenta que es el 100% de la remuneración de la persona o del salario de la mujer, y adicionalmente a eso entenderla con dos concepciones adicionales. La prestación sanitaria, y entonces es un escenario no solamente donde recompenso a la madre como si estuviera prestando el servicio, sino le permito un escenario de recuperación y de tiempo con su hijo. Y un tercer aspecto que es sumamente importante en el escenario de la maternidad, y es un escenario en el que la madre va a proteger al hijo o al recién nacido por su estado de indefensión dentro del marco, digamos, del análisis del recién nacido. Entonces, la licencia no solamente se entiende como marco de protección desde la perspectiva económica, sino también como espacio de proteger a mi hijo recién nacido o a mi hijo adoptado, o mi hija, hijo adoptado, sino también como ese escenario de recuperación. Eso es lo que encontramos dentro del marco del ordenamiento, y cerraría mi exposición con un tema puntual, y es que esto en Colombia no solamente se limita a las madres, sino también vamos a tener un escenario de protección para los padres. Y eso es sumamente importante dentro del análisis que se hace del mundo de la maternidad, porque evidentemente desde la perspectiva del análisis de género, esto, en comillas, establece, digamos, equilibra un poco las cargas entre el padre y la madre dentro del mundo del derecho y dentro del mundo sobre todo del trabajo. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que en Colombia ustedes van a encontrar en atención, digamos, en principio a una sentencia y posteriormente a una ley, la protección al padre frente a esta estabilidad laboral reforzada. Esa protección al padre va a tener simplemente una característica importante, y es la dependencia económica de la madre, o de la pareja, o del cónyuge, o de la compañera permanente, dependencia económica que tanto para la ley como para la sentencia se demuestra, digamos, con su dependencia en el sistema de salud. Pero igual hay un tema de estabilidad para el padre en ese escenario, y evidentemente con un tema de licencia de paternidad, que ahí vamos a tener muchas discusiones respecto a la diferencia del tiempo de las 18 semanas y de lo que tiene el padre, pero que también se reconoce una semana para efectos de reconocer, digamos, ese espacio con el hijo. Ahí en Colombia, el año pasado, hay unas nuevas licencias, unas licencias flexibles, unas licencias compartidas. No me voy a detener mucho en eso por temas de tiempo, pero en términos generales, la protección de la maternidad se entiende como la acabo de exponer, revisándola únicamente desde su perspectiva legal. Ana, muchas gracias. Muy interesante toda la aproximación. Yo al final creo que me devolveré ese pedacito del final sobre el fuero de paternidad como lo contempla la norma, porque creo que tiene unos temas súper interesantes para analizar de cara
a la protección de la maternidad por la vía de proteger es a la pareja como en esa fuente de ingreso del núcleo familiar donde está la mujer embarazada. Pero bueno, voy a seguir con Juliana, que nos va a contar de esa evolución de esos mecanismos de protección a la maternidad. Juliana, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Buenos días. Yo quise hacer como este diagrama señalando las normas en mi sentir como relevantes, porque una reseña de absolutamente todas pues sería absolutamente larga. Entonces, continuando con los comentarios de Ana en relación con los mecanismos que sí existen en Colombia respecto a la protección de la maternidad, me gustaría que tuviéramos en cuenta qué contexto tienen ellos en Colombia y por qué existen acá, no solo en Colombia, sino pues a nivel general, ¿sí? Debemos entender como tal que la protección de la maternidad es una garantía y una materialización de los principios del Estado Social de Derecho, ¿sí? Que busca generar una protección especial a las mujeres al encontrarse en una situación de debilidad manifiesta en condiciones de igualdad, de desigualdad, perdón, en el ámbito laboral, ¿sí? En especial, a mí me llamó mucho la atención que la Corte Constitucional es muy consciente que la protección, pues estos mecanismos de protección a la maternidad buscan evitar pues la discriminación de la mujer en el contexto laboral, amparar la vida del recién nacido, así como generar condiciones para la mujer en estado de embarazo y pues en el disfrute de su derecho a ser madre, ¿no? También me gustaría indicar, previo a analizar como toda esta evolución, que esta protección a la maternidad obra como una reivindicación de los derechos a la mujer, ¿sí? Y esto tiene un contexto que de hecho me encanta, y es la influencia que tienen los movimientos feministas latinoamericanos en lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Todo esto es producto de luchas de muchas mujeres y de muchas personas que fueron conscientes de la necesidad de protección de la mujer, ¿sí? Precisamente teniendo como objetivo principal la igualdad y la autonomía en la toma de decisiones, porque pues muchas mujeres no tenían ni siquiera la opción de decidir ser madres, no serlo, y pues sí se veían inmersas en varias situaciones pues de discriminación, sobre todo en el mundo laboral. ¿Listo? Ahora, en cuanto al tema del desarrollo legal, primero abordaré el tema legal centrándome en él, y es que no es cierto que esta protección exista a partir de la Constitución Política del 91. Desde años atrás ya se contemplaba esta protección, tal y como lo vemos acá desde la Ley 53 de 1938 y decretos 1632 y 2350 de 1938. Estos pueden tenerse como los antecedentes más próximos del contexto, de por qué se empezó a hablar en Colombia sobre la protección a la maternidad. ¿Listo? Entonces, desde que se empezó la regulación normativa, se tuvo como la claridad de la importancia que era la protección a la maternidad, como tal la imposibilidad de despedir de su trabajo a una mujer en estado de embarazo, y pues como lo comentó Ana en un principio, la evolución más que todo ha sido en los términos que tienen estas licencias. Inicialmente era por 8 semanas, pero a mí me llamó especial atención que desde este momento teníamos espacios de lactancia, lo que hoy en día llamamos salas de lactancia, así como licencias por aborto. Entonces, siempre desde un principio, el fin era equilibrar las condiciones laborales entre mujeres y hombres, y que se dejara como ese estigma frente a las mujeres que quedaban embarazadas y se veían como impedidas para desarrollar la labor por y pues como consecuencia de su embarazo, ¿sí? Asimismo, pues desde un inicio fue visto como un costo adicional para las empresas el hecho de que las mujeres quedaran embarazadas y los ausentismos que generaban, ¿listo? En cuanto a la solicitud de permiso del inspector del trabajo, tenemos que desde 1938 esto está establecido, y en el Código Sustantivo de Trabajo tenemos que ya se amplió como más la protección relacionada con las mujeres, la protección con los menores, el descanso remunerado en época de parto. Y ya hacia el año 86, perdón, acá como vemos en el cuadrito,
me llama la atención que esta garantía se hizo extensible al adoptante menor. Entonces, no solo una mujer que tuviera su hijo biológico, sino se hizo extensible esta protección a adoptantes. ¿Listo? A partir de la ley 50 del 90, que en materia laboral generó un montón de reformas, tuvimos la extensión de la licencia de maternidad, y me gustaría aclarar que a partir de la Constitución del 91, porque existe la creencia que es a partir de ella que tenemos ese tipo de protecciones, no es así. Se tiene desde antes, pero es como la concepción del Estado Social de Derecho que genera como esta importancia, ¿sí? Siendo que esta protección es derivada de la condición natural del ser humano y concreta como tal la protección a la mujer, a la paternidad en todas las esferas del Estado. A mí me genera como, no sé cómo decirlo, como esa tranquilidad de que esta protección, teniendo como contexto los principios del Estado Social de Derecho, genera una corresponsabilidad del Estado, de los particulares, o sea, es un asunto como de todos, ¿listo? A partir del 98 se estableció el pago de incapacidades y licencias de maternidad para mujeres en estado de embarazo por parte del empleador con independencia del sector en que laboraran, y a partir del decreto 1804 del 97 se exigió que los últimos 6 pagos por cotización al sistema de salud durante la gestación se hicieran, y por lo menos 4 debían ser cancelados oportunamente, so pena de que se llegara al beneficio. Sin embargo, pues las Cortes se han manifestado respecto a ello y ha habido como evolución al respecto. ¿Listo? La ley 755 de 2002 es la que hace extensible la licencia de maternidad al padre, otorgando 8 días de licencia, y esto pienso que tiene gran relevancia porque se partió del hecho de lo que nos comentaba ahorita Iván. No es un asunto de maternidad mujer, sino de que son roles compartidos y que por lo tanto los roles de crianza no deben ser adjudicados a la mujer, sino que es una participación conjunta de todo el rol familiar. ¿Listo? También la ley 1468 del 2012 incrementa la licencia de maternidad. Quiero ser reiterativa en que los avances más que todo han sido en cuanto al aumento de tiempo y al ampliar beneficios, bien sea al hombre y pues lo que tenemos ya hoy en día, que se estableció a partir de la ley 2114 de 2011. Como nos comentaba anteriormente Ana, a partir de la ley 2114 de 2021 se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se dictan otras disposiciones y asimismo se amplía la licencia de paternidad a 2 semanas. ¿Listo? Sin embargo, me gustaría aclarar que en cuanto a la licencia de paternidad, si bien se amplía a 2 semanas, existe la posibilidad de que sea máximo por 5 semanas, pero es algo que depende de la disminución de tasa de desempleo estructural comparada al momento de entrada en vigencia de esta ley, que fue más o menos en junio del año pasado. ¿Se escucha bien? Ok. En cuanto a la licencia parental compartida y la licencia parental de tiempo parcial, parental flexible de tiempo parcial, me gustaría como indicar que es enredada un poco la redacción. ¿Sí escuchan bien? Ok. Me gustaría como explicar brevemente en qué consiste cada una, porque pues sí tiene sus condiciones para acceder a la una o a la otra, ¿sí? Y es vital entender que a partir de este tipo de licencias que se crearon, se buscó cambiar la percepción que, reitero, se tenía de que era algo netamente de la mujer. Entonces, estas licencias consisten a grandes rasgos en una distribución del tiempo que se tiene de licencia de maternidad. Sin embargo, digamos, en cuanto a la licencia parental compartida, debe ser de común acuerdo y las 12 primeras semanas del total de 18 semanas deben ser disfrutadas por la mujer y las últimas 6 semanas pueden ser distribuidas entre el padre y la madre, ¿sí?
También existen como ciertas condiciones para acceder a esta licencia, no es como que todos los padres puedan acceder a ella, porque quienes son condenados por delitos de la libertad, delitos sexuales, delitos relacionados como con temas sexuales y violencia intrafamiliar, asistencia alimentaria, no pueden acceder a ella, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste? Tengo 18 semanas, la madre disfruta 12 semanas, el padre disfruta sus 2 semanas, y las últimas 6 semanas restantes la madre las puede otorgar al padre. En cuanto a la licencia parental de tiempo, licencia parental flexible de tiempo parcial, es enredado el término, me excuso, se puede cambiar un periodo determinado de la licencia de maternidad para que ambas personas laboren durante medio tiempo. Entonces, pienso que esto es vital con el fin de que se cambie como esta percepción de que son labores de crianza totalmente adjudicadas pues a la mujer. ¿Listo? Asimismo, como Ana comentaba anteriormente, esta norma también establece como ciertos criterios y ciertas prohibiciones en torno a evitar la discriminación de la mujer, sobre todo en los entornos laborales, ¿listo? En especial, toma de pruebas de embarazo. Sin embargo, cabe aclarar que hay ciertas labores que sí requieren que se tomen pruebas de embarazo, dado que la labor que la persona vaya a desempeñar indique riesgos reales o potenciales que puedan incidir. Igual se requiere previo consentimiento de la trabajadora, pero digamos el hecho de que se tome la prueba de embarazo para acceder al empleo está totalmente prohibido, asimismo como hacer preguntas relacionadas con planes reproductivos en entrevistas de trabajo, y hay multas pues establecidas por el ministerio al respecto. ¿Listo? Me voy a detener en la parte legal para no extenderme tanto, y es como lo último que tenemos del año pasado, que es la ley 2141, que como nos comentó Ana, establece como esta prohibición que ya teníamos previamente, pero la extiende a generar una protección durante los 3 periodos: embarazo, lactancia, bueno, durante los 2 periodos, embarazo, lactancia, y se debe solicitar el permiso para poder despedir a una trabajadora durante estos periodos. Es decir, antes como que existía esa inquietud de si lactancia sí, lactancia no, y en mi opinión teníamos una inseguridad jurídica al respecto, pero ahora a partir de esta norma es claro que sí se genera este tipo de protección. Asimismo, existe la prohibición de despedir cónyuge, pareja o compañera permanente que se encuentre en estado de embarazo y no tenga empleo formal. Entonces es claro que, o sea, que para que se genere la protección se debe cumplir como con estos presupuestos. Y en cuanto al tema, a la Corte Constitucional, yo siento que ha habido una evolución del entendimiento que se tiene sobre la protección. Y pues entrando un poquito en contexto en lo que nos comentará Carlos, hay múltiples posturas respecto a los impactos que esto genera, y ambas cortes son plenamente conscientes de ello, de lo que genera la protección, de lo que se busca con la protección. Y es un tema que hay que analizar, no es solo generar la protección, sino tener muy en cuenta los impactos previos a generar una regulación. ¿Listo? Continúa, Carlos. Muchas gracias, Juli. Voy entonces a dejar de compartir. Carlos, buenos días, y pues un poco para que tú nos compartas, teniendo en cuenta el contexto normativo y la evolución normativa que nos han compartido Juliana y la doctora Ana María, para que tú nos compartas desde tu visión y tu conocimiento, pues los impactos que tiene en materia de trabajo, cómo se afecta el trabajo dependiente, el trabajo independiente con los mecanismos de protección a la maternidad que nos acaban de describir, tanto aquellos que son atados a tiempo de descanso como la licencia de maternidad, y bueno, las derivativas que muy bien nos acaba de explicar Juliana, o la misma protección de una estabilidad laboral reforzada derivada de la maternidad. Con los buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Iván, muchas gracias a Juliana por la intervención que acaba de hacer, y también a la profesora Ana María. Yo voy a compartir pantalla, no sé si me puedes habilitar la opción. O te lo... Sí, señor.
Por favor, gracias, porque yo me voy a concentrar básicamente en estos minuticos antes de que abramos el debate, es cómo puede tener esto una repercusión que es sumamente sensible, cómo puede esto tener una repercusión que es sumamente sensible al momento de establecer las restricciones propias del mercado de trabajo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el énfasis, porque precisamente con base en la exposición que acaban de hacer Ana María y Juliana, pues prácticamente llegamos a una conclusión muy particular, y es que pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que debe haber una protección. Debe haber una protección que además valga la aclaración, y es que no es una protección a la mujer, no es exclusivamente una protección a la mujer, es una protección a el que está por nacer y el núcleo familiar que tiene a su cargo el crecimiento y la educación de esa persona, la atención de esa persona que está por nacer. Entonces, en términos, digamos, un poco más amplios, cuando estamos hablando de la protección a la maternidad, estamos hablando no exclusiva y específicamente de la protección a la madre gestante, sino a todo lo que hay alrededor de la gravidez, todo lo que hay alrededor de la maternidad, que no es exclusivamente la madre, sino todas las redes de apoyo que están alrededor de esa mujer que tiene en su vientre una nueva vida, una nueva persona. Entonces, entendida la protección de manera más amplia, más allá de simplemente la persona física humana de la mujer gestante, es donde puede uno entender cómo pueden adecuarse las políticas públicas y cómo pueden adecuarse los mecanismos legales de protección para poder facilitar que ese entorno familiar pueda dar lugar a una protección integral, digamos, pueda tener un bienestar integral. Porque precisamente una maternidad enfocada exclusivamente en la mujer, lo que termina haciendo es reproduciendo sesgos y reproduciendo prejuicios, y además reproduciendo limitantes de acceso al mercado de trabajo, porque precisamente descarga un amplísimo paradigma social y cultural que tenemos, sobre todo en países latinoamericanos, y es que la única responsable de la maternidad es la mujer. Y eso se ve reflejado precisamente en los sesgos y las limitaciones en el mercado de trabajo. Entonces, la primera reflexión que yo haría es que la protección a la maternidad es la protección de la persona que está por nacer, incluido todo ese núcleo ampliado de apoyos que van a redundar en proteger, por ejemplo, a la mujer propiamente dicha, pero también al padre, pero también el empleo, la fuente de empleo, los ingresos que están asociados a esto. Así se explica de una mejor manera cómo puede evolucionar la legislación que tiene esta protección para poder abrir más y mejores espacios dentro del mercado de trabajo y empezar a cambiar una dinámica que ha sido histórica y ha sido perjudicial para las mujeres, y es entender que precisamente la maternidad es exclusiva, es un asunto exclusivo de las mujeres, es un asunto de sociedad. Entonces, de cierta manera, lo que necesitamos y en lo que podríamos estar de acuerdo es que protección sí, pero tal vez no así. Necesitamos una protección mucho más amplia, mucho más diversa, porque además necesitamos ajustar no solo la forma como está prevista la protección en el plano legal, sino todo el andamiaje cultural que hay detrás de esa legislación, que es el que verdaderamente nos está generando los sesgos, el andamiaje cultural, o sea, el background cultural que tenemos, particularmente en las sociedades latinoamericanas y pues especialmente en la sociedad colombiana, donde hay específicos sesgos de maternidad que hacen que las mujeres tengan que entrar en un falso dilema de ser madres o ser profesionales, o de sacrificar su crecimiento personal y profesional con ocasión de una decisión libre de maternidad. Ahí es donde fallamos estructuralmente o donde falla estructuralmente nuestro mercado de trabajo, y donde termina convertido esa protección en más haciendo menos. Esto es algo que se ha convertido en paisaje para nosotros.
La disyuntiva entre madres o profesionales. La necesidad judicial, que a eso me voy a referir al final, la necesidad judicial de poder atender estas discusiones en torno a la protección a la maternidad, o sea, la conflictividad que se deriva de la efectividad de estos derechos, las exigencias naturales de una protección que terminan necesitando una intervención del Estado a través de la Administración de Justicia. Las mujeres que, por supuesto, por motivos personales y profesionales aplazan sus decisiones de maternidad, la discriminación que está implícita y a veces explícita en nuestros mercados de trabajo, la paradoja que supone la maternidad. Esto es algo que se volvió natural para nosotros. Eso es algo que se convirtió en algo del paisaje jurídico y del paisaje judicial en estos países latinoamericanos, donde ya lo vamos a ver en detalle con algunas encuestas, aunque no hay muchos datos acerca de esto, donde hay evidencias precarias, pero las hay, de cómo afecta en materia de empleo y de acceso al empleo precisamente la decisión libre de una madre de pues, llevar a buen punto su maternidad. Tenemos ejemplos además alrededor del mundo, no solo ejemplos colombianos, en los que hay un sesgo natural en contra de la maternidad. Y digo sesgo natural no porque esté bien, sino porque precisamente lo normalizamos. Hay un sesgo para evitar, y es un sesgo además propio de la dinámica de los negocios, donde la productividad y la rentabilidad suele estar por encima de las decisiones o de las condiciones éticas. Y ahí es donde tiene que entrar la legislación a poder favorecer a través de criterios judiciales y de criterios legales y con protección judicial lo que verdaderamente necesita no solo la madre gestante, sino el que está por nacer y el entorno de apoyos que tiene asociado a ello. Esto es algo, pues, entonces, paisaje. Eso es algo del paisaje judicial, del paisaje jurídico, ya no solo latinoamericanos, sino pues global. El sesgo que hay en contra de las mujeres en estado de gravidez. Hay una, digamos, a esto me refería con que hay poca disponibilidad de datos. Vamos a ver unos daticos rápidamente que tienen, básicamente son datos no tan recientes, porque es muy difícil encontrar la minería de datos en estos eventos. Se van a encontrar ustedes con que cualquier revisión bibliográfica va a traer a colación datos que son con frecuencia de 5, 6, 10 años atrás. Y en el mercado laboral, 5, 6 o 10 años es una eternidad. Pero, pues en las condiciones actuales, con la progresión de nuestros mercados laborales, uno podría anticiparse a que cualquier conclusión no necesariamente va a cambiar, no necesariamente va a cambiar de manera drástica o de manera significativa con el curso de los años. Los cambios en el mercado de trabajo son cambios que usualmente toman mucho tiempo medido en décadas. Luego, pues digamos que a pesar de que hay datos disponibles que frecuentemente están quedados en los años, pues siguen siendo pues ilustrativos de una necesidad de protección o de unas falencias de protección en las que a los que nos vemos abocados en el mercado de trabajo. Tenemos, por ejemplo, una encuesta que es uno de los datos más recientes que tiene, una encuesta privada, una encuesta que saca una farmacéutica con apoyo de algunos datos de la OIT. Y para el caso de Colombia, pues hay preguntas muy particulares. Las mujeres entre 20 y 36 años que son preguntadas cuándo deberían o cuándo quisieran ser madres, y la mayoría en un 72% responde que entre los 30 y los 35 años sería la edad ideal de sobrellevar una maternidad. Otras pues han tomado la decisión libre también de no ser madres, pero pues las que manifiestan una intención de serlo alcanzan un 72% en esta franja de los 30 a los 35 años, que vamos a ver estadísticamente también cómo se refleja en el acceso al mercado de trabajo. También es muy importante hablar del impacto que tiene el número de horas no remuneradas que invierten particularmente las madres frente a el cuidado de los hijos. Hay unas cifras también de la OCDE que vamos a ver más adelante.
Y esto nos empieza a marcar el camino de quiénes o cómo reproducimos el sesgo de que la maternidad es un asunto exclusivo de las mujeres. Porque los hombres, y eso se demuestra precisamente en el número de horas invertidas en el cuidado de hijos menores, los hombres ordinariamente sí tienen una determinación de priorizar su carrera profesional a costa de sus propias familias y del cuidado de sus familias. Y eso se refleja en el número de horas trabajadas por género. Hombres que tienen hijos menores y mujeres que tienen hijos menores. Lo que, insisto, lo que refleja es un sesgo en contra de la mujer gestante. Para el caso de, insisto, hay muy pocos datos disponibles, hay datos que están con no mucha cercanía en el tiempo, pero uno de los más interesantes que existen es un estudio de maternidad y empleo formal. Esto es un documento de trabajo del Banco de la República. Hay un documento muy importante, reciente, relativamente reciente, del año 2018, del Banco de la República, que es el desempleo femenino en Colombia. Esa es una serie que tiene varios capítulos en específico sobre los cuales tienen algunos datos relevantes. Y uno de los datos, además, para facilitar el análisis, supone la composición de las mujeres que acceden a una licencia de maternidad, que es un mecanismo de protección dentro de la ley. Y vemos exclusivamente que hay una preponderancia de las mujeres de más altos ingresos, que tienen entonces la posibilidad de llegar a una licencia de maternidad. Fíjense ustedes que para salarios de 5 salarios mínimos en adelante, el número de mujeres que acceden a una licencia de maternidad es de casi 60 por cada 1000 mujeres, en una contraposición. Discúlpenme ustedes. Bueno, cosas que pasan en la virtualidad. Estaba hablando que hay una disposición, hay una predisposición específica de las mujeres que tienen mayores ingresos a acceder a esas licencias de maternidad. ¿Por qué? Porque esto refleja específicamente que tienen una mayor inclusión dentro de la formalidad laboral. Y eso es importante porque quienes están por fuera de la formalidad precisamente no tienen el acceso a estas prestaciones económicas propias del sistema de la seguridad social. Y las mujeres, me disculpan un segundo, por favor. Bueno, mientras Carlos atiende la pequeña llamada de la virtualidad, ese es el tema de tener trabajo en casa, pero creo que está muy interesante la gráfica. Ana María, porque aparte creo que es el citófono y el portero no va a entender hasta que no lo conteste. De acuerdo, le mandaron algún Rappi de almuerzo, pidió el almuerzo a domicilio. Qué pena con ustedes, me disculpo con los que nos están viendo en vivo y los que nos van a ver después, pero cosas de la virtualidad. Cosas de la virtualidad, y si no me paraba a contestar, pues iba a seguir timbrando el citófono. Bueno, qué pena con ustedes, me disculpo. Venía diciendo que ese tipo de gráficas lo que nos demuestra es que hay por supuesto una preponderancia de lo que es la formalidad en las relaciones laborales. Y nosotros estamos en un mercado laboral en el que en condiciones, pues, digamos, variables, pero históricamente nos hemos movido entre un 45 y un 55% de formalidad laboral. Luego, entonces, solo aquellas mujeres que acceden al mercado laboral o al mercado de trabajo en condiciones formales van a poder tener una prestación económica dentro del sistema de seguridad social, que es específicamente la licencia de maternidad. Entonces, aun cuando estas mujeres, precisamente casi la mitad se queda por fuera de la formalidad, dentro de la formalidad vamos a tener que solo aquellas de los mayores ingresos de 5 salarios mínimos en adelante pueden acceder precisamente a el mayor número de licencias. Y el efecto de la licencia de maternidad es muy importante porque garantiza una continuidad en el puesto de trabajo, una continuidad en el empleo. Y esa es la gran ventaja de la licencia de maternidad en función de la formalidad. Permite garantizar que la persona se va a reintegrar a su lugar de trabajo, vencida la licencia, que es asumida por el sistema, o sea que no es un costo necesariamente adicional para el empleador.
pero que además, pues eso le permite una continuidad de ingresos para seguir adelante con la posibilidad de crianza y de atención del hijo, que pues por supuesto ya ha nacido, tendrá unos meses de vida, pero requerirá un esfuerzo inmenso de ese núcleo cercano de cuidado, principalmente culturalmente, que recae en las madres. Luego aquí hay también un sesgo de formalidad. Y esto es algo que me llamaba la atención de lo que estaba conversando precisamente ahora la profesora Ana María y Juliana. Hay una legislación, o en parte varias leyes recientes han conducido a actualizar este esquema de protección de la maternidad y ponerlo, digamos, a tono con tendencias internacionales. Y una de ellas muy importante es, por ejemplo, esa exigencia de que la mujer tenga que prácticamente desnudar sus planes de maternidad en una entrevista de trabajo, algo que es absolutamente grotesco y absolutamente discriminatorio. Y sin embargo era una práctica laboral usual, era una práctica laboral común, tan común que tuvo que ser prohibida por la ley. O sea, era tan profundo el arraigo de los empleadores de preguntar los planes reproductivos de las mujeres en edad fértil dentro de las entrevistas de trabajo, pues que tuvo que ser motivo de prohibición legal expresa. Y esto es algo que se refleja, por ejemplo, en este documento que es la Encuesta Nacional de Demografía y de Salud que prepara el Ministerio de Salud periódicamente. La última disponible es del año 2015, esto se proyecta cada 5 años, pero para el año 2021 por motivo de pandemia no se pudo llevar a cabo. Entonces los últimos datos disponibles siguen siendo estos del año 2015. Y aún para el año 2015, fíjense ustedes que alcanza un 42% las mujeres entre los 30 y 34 años a quienes le exigieron una prueba de embarazo en su entrevista de trabajo o para poder acceder a una plaza de empleo. Y esto es perfectamente coincidente con este dato que había mencionado anterior, que era la encuesta de esta farmacéutica que le preguntaba a las mujeres colombianas cuándo preferiría ser mamá. Y coinciden las fechas, o coinciden los años más bien. Si el 72% de colombianas preferirían ser mamá entre los 30 y los 35 años, nos encontramos precisamente que en esa franja específica entre los 30 y los 35 años, al 42% de las mujeres le preguntaron en una entrevista de trabajo sus planes reproductivos, o peor aún, le exigieron un certificado de una prueba de embarazo negativa o un certificado de no estar embarazadas. Eso es algo tremendamente discriminatorio, por supuesto, y a eso apuntan esa legislación que mencionaron Juliana y Ana María hace un instante. También en esta encuesta hay datos interesantes acerca de lo que nos refleja el panorama de la fecundidad. Las mujeres en el quintil más alto de riqueza son las mujeres que tienen una propensión a menores hijos, 1.3 hijos. En la educación también se refleja es que a mayor nivel educativo de la mujer, pues suelen tener menos hijos o suelen desear menos hijos. Y bueno, ya ni hablar de el desfase que hay entre la zona rural y la zona urbana. Eso también está estudiado desde el punto de vista de las mujeres en edad fértil o en alta edad fértil, que es básicamente entre los 18 y los 30 años, y se reflejan los datos estadísticos de esta manera. Las mujeres que en esa edad, entre los 18 y los 30 años, que son en la etapa, digamos, más fértil de la mujer, están o se reflejan con un 72% de desempleo. Y además, esto debe ser medido en función de la población económicamente inactiva por muchas razones, una de las cuales es precisamente estar al cuidado del hogar teniendo hijos menores. Eso alcanza para las mujeres en edad fértil el 54%. Luego entonces aquí nos damos cuenta que el impacto cultural de descargar la responsabilidad de la maternidad exclusivamente en la mujer sí tiene pues unas bases estadísticas al menos pues sólidas. Esto es algo de lo que me estaba refiriendo al principio, que es importante tenerlo en cuenta, y es el número de horas que trabajan las mujeres madres y los hombres padres
en Colombia en comparación con los otros países. Pero fíjense en Colombia cómo es de dramática esa cifra. Esto es un documento de trabajo de Fedesarrollo actualizado a mayo del 2019 específicamente sobre maternidad. El número de horas trabajadas por semana frente a los hombres que no son padres excede, por supuesto, en más de 10 horas a las mujeres, lo cual supone que son desde luego horas remuneradas. O sea, los hombres están alcanzando, los hombres que son padres además, tienen 10 horas de trabajo remunerado más cada semana que las mujeres. Eso es un indicador también del impacto que tiene sobre la mujer la descarga cultural de estar atendiendo los asuntos propios de la maternidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque si verdaderamente, más allá del cambio cultural que se requiera, por supuesto, pero más allá del cambio cultural que es necesario, que va a tomar décadas, para lo cual esos escenarios, por supuesto, son muy útiles y muy productivos, uno de los cambios legales que facilitan eliminar estos sesgos, eliminar esta discriminación, es precisamente hacer una equiparación de las licencias de maternidad o paternidad, porque eso empieza a relevar la carga cultural de que solo la mujer se encarga de la maternidad y nadie más, o que el hombre está dispensado de los asuntos del hogar o está exonerado de los asuntos de la maternidad por ser hombre, lo cual es, insisto, tremendamente discriminatorio. Porque al final, en términos de la protección formal de la licencia, de maternidad, sí existe una protección que, al menos en el marco de la OCDE, sí tenemos una facilidad muy grande de estar en el promedio. Nosotros, o bueno, al menos no en el promedio, estamos un poco bajo del promedio, pero porque hay países que están muy encima del promedio, pero en general estamos en esa media que nos permite tener uno de los mejores, al menos dentro de la media, uno de los mejores tiempos de protección a la maternidad con 18 semanas. Hay países que por supuesto se salen del promedio y rompen la regla del promedio, que es Reino Unido con 52 semanas. Nosotros pasamos de 14 a 18 recientemente. Frente a las horas dedicadas, que es trabajo no remunerado, esto en función de lo otro que habíamos acabado de mencionar, de las horas remuneradas trabajadas por semana por hombres padres frente a mujeres madres, tenemos que el número de horas no remuneradas que son trabajadas por esas mujeres según la edad de los hijos es abrumadora, mientras los hombres tienen 5.3 horas de trabajo no remunerado cuando tienen hijos menores de 5 años, las mujeres alcanzan una cifra del 12.8. Luego entonces se refleja nuevamente en las cifras el efecto del sesgo cultural de la maternidad exclusivamente en cabeza de la madre. Y finalmente, pues los ingresos bajan también en función de las mujeres que tienen hijos. Las mujeres que no tienen hijos tienen o suelen tener un ingreso mayor, y eso básicamente en los estudios, por ejemplo, del Banco de la República, que están citados más adelante, Ramírez, Trivini, la otra, Ramírez, Trivini y Vargas, en este documento de trabajo del Banco de la República, establecen 3 criterios específicos por los cuales puede existir un sesgo en un empleador para contratar a una mujer embarazada. Primero, es efectivamente el costo en el que incurre por tener que, a pesar de que no paga la licencia, porque la paga el sistema, pero sí incurre en un costo específico que es el efecto de tener una curva de aprendizaje frente a alguien más que tenga que reemplazar a la mujer que está disfrutando de su licencia o que está pues en ausencia de su actividad laboral con ocasión de la maternidad, y además el pago de los aportes al sistema de seguridad social de esa nueva persona que deba estar reemplazando ese cargo o esa persona que está ausente por maternidad. Ese es un primer sesgo, es un primer costo para el empleador. Un segundo costo es precisamente el costo que ellas denominan psíquico o un costo intangible, que es el sesgo en contra de que la mujer embarazada o que la mujer madre pues va a tener una menor disponibilidad,
va a trabajar menos horas extras, va a poder hacer menos por la corporación que una mujer que esté eventualmente soltera o sin hijos, o que haya decidido no ser madre. Y un tercer costo, que es el costo de la dificultad para poder acceder a una terminación de un contrato con una mujer embarazada, lo cual, o una mujer lactante, o incluso le añadiría yo una mujer madre de cabeza de familia, de lo cual no hemos hablado aquí, pero es otro mecanismo de protección a la maternidad. Y es lo que toma en tiempo y lo que toma en costo para la empresa poder terminar el contrato de trabajo con una mujer que está protegida. Y aquí la discusión se vuelve ya no sustantiva, sino formal, porque tal vez estamos todos de acuerdo con que se necesita una efectiva protección a esa persona que está por nacer en cabeza de su madre y de su núcleo directo de protección. Pero el gran ajuste que hay que hacer aquí es la forma como puede hacerse efectiva una intervención del Estado para garantizar que una terminación de un contrato de trabajo con una mujer embarazada no sea discriminatoria, pero que eso no tome tanto tiempo y que no sea tan desgastante como efectivamente en este momento lo es, cuando una protección obliga a los empleadores a acudir a un Ministerio del Trabajo que se va a demorar muchísimo tiempo, más del mismo tiempo que toma la gestación para poder tomar una decisión de autorizar eventualmente un despido de una mujer embarazada. Luego entonces, no es tanto un problema de protección, la protección es necesaria, se debe equiparar precisamente la protección de la madre con la del padre para que el empleador no tenga el sesgo específico de que la mujer debe dejar de ser contratada porque es más atractivo contratar hombres, lo cual tiene un trasfondo cultural, pues por supuesto, pero hay ejemplos favorables. Dirán ustedes que los ejemplos de los países nórdicos no son aplicables precisamente porque son países nórdicos donde todo aparentemente funciona, pero precisamente en países como Suecia, y eso está también estudiado en alguna bibliografía que de pronto recomiendo en un segundo, y es que en países donde están equiparadas las licencias de maternidad con la licencia de paternidad, el empleador no tiene un sesgo natural en contra de la mujer porque también va a tener las mismas, entre comillas, restricciones de movilidad laboral o de administración del personal respecto del hombre. Entonces, descarga esa responsabilidad de estar exclusivamente en cabeza de la madre y la puede trasladar o la puede equiparar a un trabajador en términos generales, sea hombre o sea mujer. Pero en el plano colombiano, pues por supuesto hay algunas recientes legislaciones que han conducido a levantar un poco ese hito cultural, ese sesgo cultural en contra de las mujeres. Pero en lo que podría realmente Colombia avanzar es en hacer más eficiente el mecanismo de decisión pronta de una eventual autorización de despido con una mujer embarazada, sea para poder eventualmente ratificar una protección que deba darse a la mujer a través de la negación de un permiso, o autorizarlo en función de una mujer que no ha debido estar protegida, pero que eso lo decide únicamente el ministerio a través de su autorización. El hecho de que eso no sea fácil de lograr, que tome tanto tiempo y que sea tan desgastante, es algo que conduce directamente a elevar los sesgos que tienen los empleadores respecto de la contratación de las mujeres embarazadas. Finalmente, dos reflexiones, y es que lo que proponen algunas teóricas de estos asuntos es que en la contratación de personal haya un género neutro de hojas de vida, de manera que se facilite el acceso a un puesto de trabajo en función del mérito y no en función del género o con el sesgo femenino, y la equiparación gradual de la protección al menor que está por nacer, distribuida por pares entre los hombres y las mujeres. Eso facilitaría levantar el sesgo de discriminación en contra de las mujeres también. Y finalmente,
añadiría yo también que es absolutamente necesario ajustar los procedimientos o administrativos o judiciales que permitan garantizar una pronta respuesta frente a cualquier discusión en torno a la protección misma en cabeza pues, del Estado. Y esto pues finalmente es una tendencia internacional. Esta es una cifra de México también, en la que pues una mujer que mantenga un empleo formal después del embarazo pues decae en comparación con los hombres. Yo creo que con estos datos, y me disculpo si fue muy rápida esta intervención y me tomé un poco más de tiempo, pero sobre esta base yo creo que podríamos discutir ampliamente qué es lo que necesitamos para poder garantizar esa protección. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Creo que con esto podemos abrir muy interesante la discusión entre todos. Ya hasta levantaron la mano pues la misma Juliana, ponente, y Dalia, que fue ponente en la primera tertulia, que pueden consultar en YouTube. Digamos que entonces abrimos la discusión. Yo tengo también un par de preguntas alrededor de la exposición que hicieron los tres, pero pues como tenemos a nuestro público y la idea es que el conocimiento lo construyamos con la participación del público, voy a darle primero la palabra a la doctora Dalia y luego a la doctora Juliana. Dalia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a los tres panelistas, muchísimas gracias a Iván por la charla, estuvo muy interesante. Bueno, yo tengo comentario, pregunta. Lo primero sería, creo que el profesor Carlos mencionó una ley para prohibir estas discriminaciones alrededor de las pruebas de embarazo y de si está la persona, la mujer interesada en ser madre al momento de la contratación. Pero mi pregunta sería, pues primero, no sé si tiene información de su eficacia, de qué tanto ha podido desincentivar esta práctica dentro de las empresas, porque pues más allá de la creación, creo que lo más importante sería que se desincentivara y ver de verdad qué tan eficiente está siendo. Y además, pues que al fin y al cabo, qué tipo de sanción tiene, cuál es el tipo de sanción que tendría, porque pues si es una multa, al fin y al cabo la persona que sufrió esa discriminación no sería reparada, que sería la mujer. Esa sería como la primera pregunta. Y el segundo comentario, bueno, es más que todo un comentario, y es que yo siento que había una afirmación que se hizo alrededor de que el hecho de que la licencia sea compartida podría disminuir el sesgo del empleador a la hora de la contratación. Y yo creo que no es tan fácil, a mi juicio. Más allá de que la mujer tenga la posibilidad de compartir esta responsabilidad con el padre, yo creo que el sesgo va mucho antes, y el sesgo está atado al rol de la mujer. Independientemente de que exista la posibilidad de que digamos, en el hipotético caso, que existiera la posibilidad que la mujer compartiera ese tiempo en semanas iguales, creo que el sesgo es igual atado al rol de la mujer. Entonces, yo disiento un poco, porque creo que es algo más cultural y atado al rol de las mujeres en el cuidado del hogar. Entonces no disiente finalmente, porque estamos absolutamente de acuerdo. Estamos absolutamente de acuerdo. Fue lo mismo que dijo Carlos. El tema es profundamente cultural. Lo que pasa es que los buenos ejemplos, precisamente de los países nórdicos, los buenos ejemplos es que a un empleador al final le dé igual contratar a un hombre o a una mujer en términos de maternidad, y no se tenga que inclinar por contratar a un hombre bajo el supuesto de que la maternidad no recae sobre el hombre.
Es a eso lo que apunta, pero pues por supuesto antes de eso hay décadas de evolución cultural. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y sobre lo otro que mencionaba, me parece muy interesante es sobre las entrevistas de trabajo, porque justo en esos asuntos, por ejemplo, esa prohibición de hacer una mención en una entrevista de trabajo sobre planes reproductivos, pasa lo mismo que en el acoso laboral, y es que la prueba es absolutamente imposible casi. Es una prueba diabólica. ¿Qué mujer podría probar que en una entrevista le preguntaron en privado si quería tener hijos o no y cuándo? Y además los empleadores no lo hacen de esta manera. Los empleadores no dicen, cuénteme cuándo es que usted quiere tener hijos. Los empleadores hacen preguntas mucho más sutiles. Preguntan si usted tiene pareja estable, si usted está enamorada o no está enamorada, en el marco de una entrevista muy jovial y muy desinteresada. Le preguntan, bueno, ¿y usted con quién vive? ¿Usted vive con sus papás? ¿Usted vive con su novio? ¿Usted hace cuánto tiene novio? Esas preguntas son preguntas capciosas porque tienden a evaluar si la mujer eventualmente lo que va a tener es una expectativa inmediata de maternidad. Y Pero eso es que es, además, eso es algo absolutamente pues, imposible de probar en la mayoría de los casos. Pero sí me parece que es muy favorable que exista una ley que permita precisamente crear una disuasión de ese empleador frente a estos temas y al menos poner sobre el plano de la prohibición lo que puede o no puede preguntar un empleador. Eso me parece que es importantísimo, porque uno en el plano de asesor lo hace y se lo dice. Ojo, la protección va hasta en lo inmaterial y lo aparentemente desinteresado de preguntarle a la mujer si quiere ser madre o no. Eso está prohibido y entonces entra la función del asesor para poder disuadir a ese posible empleador. Lo que pasa es que controlarlo va a ser muy complejo, pero este es un gran primer paso, yo creo. Ya le voy a dar la palabra a Julián. Y pues yo un poco como para contribuir a esas preguntas que habían dado, y pues no, digamos que se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que aquí hay un tema cultural gigantesco, como lo puso de presente Carlos, como lo pone de presente Dalia, que al final la evaluación normativa, por ejemplo, sí ha sido muy interesante el tema de extender la protección de la maternidad de la mujer embarazada no trabajadora, o tener una protección para la maternidad en materia de adopción, que digamos un poco más amplio el concepto de maternidad que tiene la OIT, que es propiamente biológico. Estos temas que estamos conversando de licencia que sea equitativa, al menos en costos económicos y de tiempo, tanto para hombres como para mujeres, es algo que no está propiamente en los convenios OIT, sino que ha ido más allá en la búsqueda, digamos, de cambiar eso. Y una de las cosas que yo destacaría, por ejemplo, de la norma que trae consigo el tema de no, digamos, de no de hacer obvio lo que es obvio, es decir, no pregunte sobre los planes de embarazo y demás. Yo creo que viene siendo, pues más allá de la discusión que puede tenerse en un proceso de selección por igualdad y digamos, la garantía, por ejemplo, de la no discriminación que no podría discutir en tutela, viene siendo que por lo menos de tajazo ya le entrega competencia a una entidad que tenga funciones de policía administrativa para vigilar e inspeccionar ese tipo de casos. Entonces, claro, la prueba en sí es muy compleja, ¿sí? Pero el solo hecho de que alguien en un proceso de selección llegue a tener la acción, digamos, de poder ir al ministerio, por lo menos va a habilitar al Ministerio del Trabajo a iniciar una investigación, y eso ya per se le va a generar un costo administrativo a la empresa de atender el requerimiento, o al empleador, porque pues no solo son empresas, podría ser una fundación o podría ser una persona natural en el ejercicio, digamos, de sus actividades como empleador. Yo creo que eso igual puede ser algún tipo de apremio. Quizá no el mejor, obviamente, pues es que, y aquí somos un país de papel, o sea, las normas son hermosas y divinas, pero cuando las ejecutamos a la práctica es donde nos vemos con muchos inconvenientes, pero pues creo que eso puede ser, digamos, un impacto, digamos que positivo en ese aspecto, y es entregarle funciones o por lo menos armas a quien ejerce policía administrativa de cara a la verificación. Por supuesto, la prueba es muy difícil, por lo menos si puede ser una premio de cara, pues yo prefiero evitarme tener que recurrir a estos temas de policía administrativa, o inclusive a veces que las mismas empresas se enteren de qué es lo que está pasando en sus procesos de selección y tomen medidas correctivas aun cuando no reciban la sanción. Es decir, como no se va a poder probar, pues probablemente no la sancionen, pero muchas veces
puede pasar que esté pasando eso en los procesos de selección y las personas que toman las decisiones ni siquiera se enteren o no lo sepan. Siendo, obviamente yo estoy aquí presumiendo toda la buena fe, pero entiendo que dentro del mercado, pues por supuesto, hay mucha mala fe alrededor de estos temas. Juliana, qué pena que te quité la palabra y te la había dado. Le voy a dar la palabra a Juliana, a nuestra compañera Paula y de seguido a Daniela. No, no, tranquilo. De hecho, me encantan este espacio y siento que está generando todas las reflexiones que se proponen y que se esperan, ¿sí? En especial con ciertos argumentos que nos comentó el doctor Barco, quisiera decir que pienso que todo parte de una concientización social, ¿sí? De que el rol de labores de cuidado y de crianza no es exclusivo de la mujer, tal cual como él lo manifestó, y al respecto es un tema súper claro desde organismos internacionales, en especial la ONU, en donde si bien es claro que tenemos toda la legislación, tenemos los avances, tenemos la jurisprudencia, o sea, la protección ya está, pero yo siento que en su materialización se generan un montón de cosas que quizás no son tan visibles. Entonces, digamos, en especial la ONU, voy a leer estrictamente lo que manifestaron, que pues lo cité en mi tesis, y es que la ampliación de la licencia de maternidad en Colombia, o sea, si bien es un avance, el cuidado de los hijos como una adjudicación de labores para la mujer sí constituye una barrera de la participación en los mercados de trabajo. O sea, esto es un tema social, de que se cree que la mujer es quien debe cuidar a los hijos. Entonces, esto genera como tal una dificultad de inserción en las mujeres en el mercado laboral. Y en cuanto a equiparar los tiempos de licencia, es discutible. Mientras yo tomaba todas las reflexiones en torno a mi tesis, a recabar toda la información, yo decía, bueno, tenemos esto, se ha ampliado el tiempo, los hombres ya participan de una licencia de paternidad, ¿qué tanto esto nos genera menos discriminación a las mujeres? Y me encontré un artículo súper interesante de la OIT, que es bien importante traerlo a colación, en donde las organizaciones como tal sí penalizan a las mujeres que son madres o que quieren ser madres, porque consideran como tal que no es rentable su contratación, precisamente porque existe ese perjuicio social sobre el género y como tal en la maternidad, ¿sí? Así yo, digamos, como mujer, no manifieste mi interés por ser madre, por el hecho de ser mujer, se da por hecho, valga la redundancia, que quiero hacerlo o que voy a hacerlo. Y eso a mí me genera una barrera de acceso al mercado laboral, ¿sí? Y en cuanto a la protección, como nos comentó Ana, esto implica que se tiene que pagar una licencia de maternidad, se debe respetar un periodo de lactancia y como tal, como nos comentaba Carlos, esta protección se percibe como una dificultad, como si la mujer no tuviera la capacidad de desarrollar la labor para la cual es contratada y que tiene menos horas de trabajo, por lo que puede generar su embarazo, aunado a las dificultades que pueda tener un embarazo de alto riesgo, ¿no? En cambio, la licencia de paternidad se comprende como una prima salarial, más no como una dificultad para el hombre para desarrollar sus labores. O como que una empresa en este momento llegue a decir, no, es que no quiero contratar a un hombre porque no, las 2 semanas de licencia de paternidad o las nuevas licencias que se han creado, no, esas barreras no existen para los hombres, para las mujeres sí, precisamente por la adjudicación de labores de crianza. Entonces, esa es como mi reflexión al respecto, que siento que más allá de crear más normas, porque además en Colombia tenemos esa manía de legislar, es tener conciencia colectiva y una transformación social respecto a los roles que tiene la mujer histórica y socialmente adjudicados. Gracias, Juliana. Creo que ese es un punto pues muy relevante acá, y es el tema de la distancia que hay entre la cultura y las normas, y esa cultura tan criolla de resolverlo todo con un texto de papel de norma. Ahorita, después de las intervenciones de Paula y Daniela, precisamente les iba a hacer una pregunta a Ana María, a Carlos y a Juliana sobre ese tema, pero pues tenían la mano levantada Paula y Daniela. Entonces, Paula, adelante.
Muy buena tarde para todos y para todas. Gracias, doctor Iván, por permitirme el uso de la palabra en este espacio tan importante. Precisamente y ligado con las reflexiones que hace la doctora Juliana y teniendo en cuenta también los estudios, el estudio enunciado por el doctor Barco, creo que hay realmente en el mercado laboral formal una misoginia transversal al momento de imponerle a las mujeres barreras del mercado, porque si bien hoy estamos analizando a profundidad el tema de la licencia de maternidad, lo cierto es que este mismo estudio del Banco de la República nos indica que las mujeres asalariadas igual tienen una remuneración menor que la de los hombres, a pesar de que nosotras ganamos menos por ser mujeres, y así lo indica el estudio. Por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 82 haciendo el mismo trabajo y teniendo la misma hoja de vida y la ocupación, la capacidad y la responsabilidad frente a su labor. Aún así, es otro incentivo para no contratar a la mujer. Si bien durante su trabajo normal, sin tener estas barreras como la licencia o no tener estos momentos de descanso para ocuparse de sus labores de cuidado que en su mayoría están a cargo de mujeres, aún así sigue siendo una barrera para contratar a las mujeres, a pesar de que la remuneración ordinaria sigue siendo mayor para los hombres. Ganan más que nosotras a pesar del mismo empleo. Entonces creo que es una cuestión y efectivamente comparto las apreciaciones que se han dado aquí, que es una cuestión netamente cultural, una cuestión muy ligada a cómo percibimos los roles de hombre y mujer en la sociedad y en el mundo del trabajo. Y en esa misma medida, como llamar la atención de la importancia del debate actual sobre todas las labores de cuidado y lo que implica esto dentro de la economía formal y lo que se retribuye como actividades de cuidado a que el mundo formal de la economía y estos estándares económicos que se pueden percibir mucho más fáciles con estadísticas y con valoraciones económicas, realmente se mueven gracias a que las mujeres hemos dedicado parte de nuestro tiempo, de nuestro descanso y nuestra recreación a cubrir esas labores que permiten que el mundo siga desarrollándose y ejecutando las labores normales. Entonces, es bien importante darnos cuenta que si bien la licencia de maternidad la podemos concebir como un acceso al mercado, no es la única, porque en la remuneración ordinaria el hombre gana más que nosotros haciendo el mismo trabajo. Entonces es un sesgo netamente cultural para seguir imponiéndonos estos roles de cuidado, estos roles dentro de una sociedad netamente patriarcal y machista. Gracias. Muchas gracias, Paula. Muy interesante la apreciación sobre el tema también de los roles de cuidado. Digamos que tiene mucho que ver con el impacto, digamos, frente al mercado laboral de las mujeres, frente a la concepción de la maternidad, inclusive en otras formas de trabajo, que es algo que yo creo que ahorita habría que conversar también de cara a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, pero inclusive creo que hay una reflexión muy interesante de lo que dice, si en materia de remuneración, por ejemplo, es menos costosa la mujer en teoría para el mercado, ¿cierto? No que lo sea en sí, porque el trabajo de igual valor debe tener la misma remuneración, y ya lo hemos hablado aquí en pasadas sesiones. Trae una reflexión interesante y es, en últimas, la licencia, el pago de la seguridad social, las mismas incapacidades saldrían más económicas en el nivel de mercado que lo que sería el pago de un hombre para el mismo cargo en el mismo mercado. Y aún así el mercado en sí tiene, digamos que, una aversión a la vinculación de mujeres, e inclusive uno a veces reflexiona sobre si la aversión viene pues, digamos, no solo de la cultura, sino que a veces la gente piensa que no se vincula a la mujer embarazada porque va a tener incapacidad o porque toca garantizarle el descanso que dice la norma, y digamos que lo pinta como si fuera un conflicto alrededor de la estructura normativa. Y ahí es donde vienen reflexiones como la que hacía Juliana, de pues a veces también por muchas normas, entonces no generamos el efecto, y la norma termina siendo esa excusa de decir, yo es que como no podría despedir, entonces mejor no contrato. No es que tenga problema con la condición, sino con la norma que me tiene la prohibición. Digamos que se vuelve el escudo de cara a una cosa que va detrás, que es el tema cultural. Daniela, tú tenías la mano levantada hace rato. Sí, yo también quería hacer una pregunta. Quiero hacer una distinción, la verdad, entre dos puntos que creo que no se ha tocado lo suficiente, y es cuando el trabajo se puede
pues digamos, reemplazar fácilmente cuando la mujer entra en estas licencias y cuando el trabajo no entra, no se puede reemplazar fácilmente, como el tema del campo. Muchas veces las personas contratan a trabajadores para ordeñar las vacas, por lo que resulta muy complicado tener los reemplazos pertinentes para cuando surjan estos escenarios donde la mujer quede embarazada y se tenga que pues, ir a una licencia. Por lo que me gustaría que se tocara más como la relevancia de los cargos y el poder de reemplazar por parte de una empresa, por lo que hablamos, si es una gran multinacional que fácilmente puede contratar a otra persona mientras la persona está en licencia y el trabajo no se va a ver afectado, creería que todos estos mecanismos fácilmente funcionan. Pero ¿qué pasa con los trabajos? Que si se reemplaza al trabajador que ya conoce cómo es el movimiento de la finca, que conoce el movimiento del trabajo, se puede ver afectada la producción de la empresa, pues yo creo que ahí es donde estaría incurriendo como un problema complicado en estas medidas y se lleva a que el trabajador realice las preguntas que no se quieren y el tema cultural para que no se contrate a la persona, por lo que me parecía como importante indicar estos temas y pues contratar a la mujer. Y también otro tema que creo que también tocó Paula, también culturalmente se entiende que la mujer generalmente es la que acompaña a los hijos a las citas médicas, la que va a las reuniones del curso, la que hace las compras del colegio, por decirlo así. Entonces creo que también todos estos son factores que hacen que las mujeres, uno, ganen menos, se contraten menos y no se les reconozca, pues no se les reconozca lo que debería cumplir el rol. Entonces ya, eso es como todo lo que quería como decir. Gracias, Daniela. Voy a sumar a la pregunta que hace Daniela y que ya vi que levantó la mano Juliana para responder. Yo les voy a hacer una pregunta a nuestros tres panelistas, a nuestras dos panelistas y nuestro panelista, y es alrededor aprovechando lo que tú dices del reemplazo, voy a sumar otra pregunta a la sesión y es, digamos que cuando uno se sienta a ver los convenios de protección a la maternidad, que son 3, Colombia tiene ratificado el primero, que es anterior precisamente al ejercicio normativo que nos contó Juliana, pero uno se siente y mira, por ejemplo, el convenio 183 y nos exige, digamos, una licencia de maternidad de 14 semanas, ratifica el escenario de que no pueda ser despedida la mujer durante el embarazo y el periodo contemplado como licencia de maternidad, que para ese convenio debería ser de 12 semanas. Nosotros ya lo tenemos en 18, de 14 semanas, perdón, en el convenio, nosotros ya lo tenemos en 18. Digamos que parte del tema de manejarlo a 12 y que luego yo creería que van a ampliar a mínimo 14, si se llega a ampliar más la licencia de maternidad, podría ser un ejercicio, digamos, de cumplimiento de lo que exige el convenio. Pero una de las cosas que yo veo, pues obviamente entendiendo que no es un convenio ratificado, es el convenio habla de la protección de la maternidad en todas las formas y todas las modalidades de trabajo. Y pues sigo creyendo que la forma de protección a la maternidad hoy está muy atada al trabajo dependiente. Inclusive estamos discutiendo escenarios de discriminación en el trabajo dependiente. Y en el caso, digamos, de trabajos o modalidades de trabajo que no se derivan del contrato de trabajo, digamos, contratos de prestación de servicios, contratos donde las mujeres independientes, las mismas autoempleadoras que tenía Carlos en las cifras, pues tienen que o asumir ellas la cotización, pero la protección se devuelve simplemente un escenario de protección a la licencia, salvo pues casos muy específicos donde se llega a discutir si en realidad se está en un contrato de trabajo para garantizar la protección, digamos, de la maternidad, la estabilidad contractual, pero no una estabilidad contractual per se por encontrarse, digamos, en embarazo. Digamos que yo ahí veo que podríamos vernos un poco cojos en materia de la protección de la maternidad en escenarios distintos del contrato de trabajo y esa protección que dice la OIT que debería ir a todas las modalidades de trabajo. Y hago esa pregunta para entender ustedes cómo ven esa situación y entendiendo hoy cómo está el mismo mercado de trabajo y cómo castiga, digamos, de alguna manera la maternidad por los sesgos culturales que hay, ¿cuáles podrían ser los efectos de generar otro tipo de ampliación a otras modalidades de trabajo? Digamos, suponer que, por ejemplo,
una contratista independiente tiene garantía de que se continúe el contrato que tiene con toda la autonomía, si pongámosle una abogada asesora, ¿sí?, de X o Y empresa o X o Y persona, tenga la garantía de la continuidad de esa fuente de ingreso mientras esté embarazada, o cómo podría impactar el mercado. Juliana, porque estoy seguro que estás dispuesta a responder la pregunta de Daniela, pero pues dejo la otra pregunta que yo tenía en el aire para Ana María y para Carlos y para ti, por supuesto, si quieres responderla. Tenía Angie Cubillos ahorita la mano levantada, entonces también le daré la palabra justo después de ti. Listo. Bueno, en cuanto a lo que nos comenta Daniela, pienso que es algo que es una preocupación de todo tipo de organizaciones, ¿sí? Pero siento que en este tema que traemos a colación, no tendría por qué ser una preocupación el emplear una mujer embarazada por el hecho de que se va a tomar su licencia, de que debe tener sus permisos para tener su embarazo, sus controles, sus citas, etc. El tema de ausentismos, yo pienso que es demasiado amplio, ¿no? En una empresa, pues muchos que estamos aquí presentes en esta reunión somos asesores de empresas. Ausentismo porque se puede generar, porque una persona se enferma, porque una persona se accidenta, por causales de fuerza mayor, por mil razones. En una empresa, una persona de vital importancia, en un cargo, mejor dicho, gerencial, toma de decisiones, las curvas de aprendizaje siempre se van a ver afectadas, bien sea porque la persona renuncia, porque fue necesario retirarlo por justa causa. Entonces siento que no están tan justificados estos sesgos hacia las mujeres, porque así como una mujer se va a tomar su licencia de maternidad, una persona que se accidentó, una persona que se enfermó, se va a tomar su incapacidad y también va a generar como esa obligación a la empresa de resolver esa cuestión de nivel, pues a nivel interno y organizacional, de cubrir ese espacio de esa vacante por los motivos que sean. Si yo tengo una persona en una empresa que incumplió con sus obligaciones laborales, pues yo debo proceder. Me va a tomar un tiempo reemplazar a esta persona, que se cubra esta vacante, que las funciones de vital importancia que esta persona desempeñaba las desempeñen otras personas mientras pasó como por esta etapa, pero no siento que el tema de maternidad o de licencia sea una justificación para que sea, perdonarán la expresión, un encarte la licencia y el tema económico que esto genera. Entonces yo le contestaría eso a Daniela. Eso es una solución que todas las empresas deben buscar diariamente por múltiples motivos. Entonces no siento que esté directamente relacionado y que justifique la exclusión de las mujeres. Muchas gracias, Juli. Dalia tiene también la mano levantada. No sé si en este momento Ana María, que abrió el micrófono. Ana, ¿quieres comentar algo antes de dar la palabra a Dalia? Más a título de contestarte la pregunta, yo creo que son varias cosas. Aquí no hay que ignorar dos crisis que se presentan en el ordenamiento laboral. Lo primero, la crisis de cómo se manejan las estabilidades en el empleo en Colombia, y lo segundo, la crisis del contrato de trabajo. Entonces, para este tema de entender, digamos, la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres, hay que ir un poco más allá del sentido de que los límites son nada más la maternidad y la licencia de maternidad. Desde la concepción pura del derecho al trabajo entre un hombre y una mujer se entiende mal por el empresario, por la empresa, por el empleador, pues que no están en igual de condiciones para prestar el servicio. No solamente porque la mujer puede ser mamá, sino porque la concepción de cómo se presta el servicio para el empresario en principio hay una diferencia. Una diferencia que la complementa el hecho de que la mujer efectivamente tenga ese espacio de tener la oportunidad de ser mamá, pero también de ser profesional. Entonces, ¿por qué digo que esto también entra dentro del mundo de la crisis de las estabilidades? En Colombia, sin duda alguna, hemos tenido un manejo erróneo de las estabilidades, porque muchas veces entre más estabilidades existen, más violación hay a los esquemas de igualdad. Entonces, ¿qué tenemos en la práctica? No solamente el hecho de lo que todos han mencionado, de que es lógico que haya una creencia cultural de que efectivamente como la mujer tengo que pagarle la licencia de maternidad y se me va a ir y no le va a prestar el servicio y eso me genera doble costo, sino que también hay una tendencia cultural a pensar que la mujer no puede trabajar igual que el hombre. Y creo que esa es la primera que hay que vencer antes de darle la oportunidad
de ser mamá y profesional, que sin duda alguna, una vez yo venzo que la mujer puede trabajar igual que el hombre, puede ganar igual que el hombre, puede tener las mismas oportunidades, entro a aceptar que la mujer puede ser mamá y profesional, igual a lo que decía Carlos, que el papá puede ser profesional y papá, ¿sí? Porque también hay una tendencia cultural a pensar que es la mujer la que se encarga del mundo dentro de la administración, digamos, de la familia. Y eso se vio en pandemia, ¿no? Porque en pandemia fue el momento cultural en donde entendimos que sí que no habíamos superado esa diferencia entre el hombre y la mujer, porque no solamente los índices de desempleo más altos de pandemia fueron para la mujer, sino adicionalmente la carga, sin duda alguna, pues se centralizó mucho en la mujer, que eso nos llevó a muchos a pensar que la cosa no estaba tan avanzada como creíamos. Pero yo creo que ahí hay que empezar a trabajar en la primera parte para poder llegar a trabajar en la segunda, porque si ustedes se van muy atrás, cuando hablamos de igualdad entre mujer y hombre, las primeras luchas que hubo de mujeres, quiero entrar al mundo laboral. La Segunda Guerra Mundial fue una muestra y un escenario en el cual la mujer por fin pudo reemplazar al hombre en el trabajo precisamente por la guerra. Y empezó a decir, yo quiero trabajar, pero quiero trabajar para también tener el espacio en familia. Entonces la discusión aquí, yo creo que hay que variar en seguir luchando igualdad, pero entender que el hombre también hace familia. Pero eso superando, digamos, los comentarios que hicieron. A tu pregunta, Iván, de independientes y otras formas de trabajo, pues yo creo que esa es la crisis que vivimos del contrato de trabajo. Y es decir, pues cualquier prestación del servicio debe tener la protección que tiene un contrato de trabajo. El hecho de yo no tener como tal un contrato de trabajo no quiere decir que yo no pueda tener las protecciones que tiene como tal, digamos, el sistema general pues, del Código Sustantivo. Ahora, ahí ya tenemos un poco antecedentes. Si uno mira jurisprudencia, mira algunas sentencias de algunos jueces, pues ya hay una extensión de la protección de la maternidad tanto a aprendices como a trabajadores independientes. Y pues esto tiene toda la lógica porque al final, pues sí estamos resumiendo que la protección que existe en el ordenamiento colombiano va atada a dar estabilidad y no solo una prestación económica distribuida en la licencia, pues la idea es, como lo decía Carlos también, pues cuidar el esquema también del menor que viene en camino, cuidar, digamos, la remuneración para efectos de darle estabilidad a ese menor que viene en camino. Y de alguna manera creo que nuestro ordenamiento ya tiene la tendencia a migrar a que los principios como tal del derecho laboral, digamos, puedan proteger constitucionalmente hablando a trabajadoras independientes y a trabajadoras, digamos, de aprendizaje o aprendices, que es lo que creo que a lo que va tu pregunta. Entonces, sin duda alguna, creo que el ordenamiento ya está migrando allá, vía jurisprudencia, vía sentencias, digamos, puntuales de jueces, donde se entiende que la estabilidad puede ser, digamos, concebida más allá del contrato de trabajo, que es lo que muchos llamamos la crisis del contrato de trabajo, desde la perspectiva que hasta qué punto los demás tipos de prestaciones no tienen la capacidad de estar protegidos por nuestro sistema, desde la vía, digamos, de principios constitucionales y desde la vía de seguridad social en el trabajo. Muchas gracias, Ana. Me generaba una reflexión para darle la palabra a Dalia de lo que decías de la crisis de las estabilidades. Yo creo que ahí ha contribuido no solo la decisión de los jueces, sino sobre todo la ineficacia también de los mecanismos que tenemos para darle solución a los eventos de abuso del derecho, que es el escenario, por ejemplo, en el que tú explicabas muy al inicio se puede pedir autorización al Ministerio del Trabajo cuando hay una justa causa con una mujer embarazada. Pero pues si yo acudo al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo dura más de lo que dura el embarazo en el proceso de autorización, pues la garantía tampoco se vuelve efectiva y justifica de alguna manera ese discurso es que el exceso de estabilidad lo que genera es la justificación de la discriminación de yo no contrato a la mujer embarazada porque igual no la va a poder despedir. Yo creo que eso también es algo para reflexionar de cómo incentivar, y no en esta, sino en general las estabilidades desde la perspectiva que tú hablas de la crisis de estabilidad, al final tener herramientas para que no sea un abuso y sobre todo opacar ese discurso de que es que yo no contrato porque no la puedo sacar. No, mire, claro que sí, aquí está el procedimiento, aquí está, si la persona no, en efecto le está causando un daño, usted no va a tener que estar con esa persona trabajando, y si eso se hace efectivo, pues va a quitar, digamos, ese pedazo de la justificación del discurso y va a dejar, digamos, que al desnudo cuando se trata de un tema cultural. Tiene la mano levantada la doctora Dalia, sigue la doctora Angie Cubillos y por último la última intervención de Catherine para despedirnos con la intervención de la Organización Internacional del Trabajo. Dalia, adelante.
Gracias, Iván. Pues yo quisiera agregar, creo que era la pregunta de Daniela, que respecto a qué se hace frente a los cargos, frente a los costos de la licencia de maternidad, del reemplazo, del ausentismo, y es que, como bien ya lo señalaban María Juliana y todos los panelistas, creo que no hay que perder de vista, y creo que a veces podemos caer en ese error, que al fin y al cabo no es una protección a la mujer, es una protección integral, y entonces nosotros no podemos estar solamente pensando en los costos que puede representar un reemplazo por una licencia de maternidad cuando la protección no es para la mujer, el beneficio no es para la mujer, en realidad es una protección integral, y por cada mujer que está siendo responsable de esa crianza del hijo, hay un padre que entonces sí está prestando digamos, un trabajo y está siendo beneficioso económicamente para una empresa. Entonces creo que no hay que perder de vista que en realidad no es un beneficio para la mujer, sino una protección integral. Y así como lo decía María Juliana, es un costo que debe asumir la empresa, pero no entendiendo que es como una protección a la mujer y un beneficio a la mujer, sino una protección para el hijo que acaba de nacer o está por nacer, o cuando es un embarazo fallido, como al padre que no está haciendo justamente, no se está tomando justamente esa licencia y sí está prestando un servicio en su trabajo. Entonces, alguien está asumiendo ese rol en la casa y no es simplemente que nadie lo debe asumir. Muchas gracias, Dalia. Me parece bien interesante esa construcción. Creo que comparte mucho los argumentos que también dio Juliana alrededor del tema de los reemplazos. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, digamos que mi enfoque, yo no soy abogada, yo soy contadora y lo hago más como mamá y como profesional. He visto, he sentido de parte y parte cómo ha sido esta situación, tanto la maternidad, los permisos, los niños se enferman, los permisos que piden los padres, porque pues digamos que de pronto la jurisprudencia cambie, las leyes cambien, pero pues el pensamiento, y hablo propiamente del colombiano y la colombiana, es un poco anticuado, si me permiten decirlo. Digamos que he presenciado, yo tengo pues una situación, yo tengo un bebé de 6 años, que situaciones como entrega boletines, citas médicas, me he enfrentado a la situación que por más que hay empresas que entienden o que en sus políticas y en en su publicidad interna, por decirlo así, entienden que una mujer pues tiene hijos, tiene responsabilidades y demás, no lo entienden frente a los hombres. Entonces, hace poco pasó que una persona dice como ven, pero es que es la mamá la que tiene que ir al colegio. Entonces, el tema, digamos que también es muy cultural, porque por más que las leyes cambien, por más que se haga conciencia, es muy difícil que en un ambiente laboral los jefes y los cargos directivos cambien. Estuve trabajando también en una firma donde solicitar un permiso en una temporada alta es casi imposible. Debes estar casi muriéndote para poder solicitarlo para tu hijo. Entonces, son cosas que la empresa no va a dejar de percibir ingresos, de generar utilidades por simplemente darle un permiso. ¿Sí? En estos casos, muchas veces, por más de que sea más costoso contratar a otra persona, lo que hacen es quitarte del puesto porque es que tú no funcionas para lo que estás contratado. Eso es lo que pasa actualmente en Colombia. Y si digamos que el tema de las licencias han aumentado, ciertos beneficios, hay empresas que tienden a cambiar su cultura, pero pues no es algo tan sencillo. Y analizando la situación de los últimos años,
realmente considero que puede ser bastante demorado este proceso cultural y este cambio de pensamiento gerencial, porque pues digamos que como mujeres, como profesional, sí he tenido bastantes tropiezos en el camino para poder tener lo que actualmente tengo. Y he tenido que decir, no puedo hacer tal cosa con mi hijo por el trabajo. Y es bastante fuerte y doloroso no poder estar en ese proceso de aprendizaje, de crecimiento, simplemente porque el sistema laboral no lo permite y la cultura tampoco lo deja. Ani, muchas gracias. Yo creo que compartes una visión, digamos, tanto de madre como de trabajadora y profesional, aparte, pues, lejos de las personas que han hablado, que en su mayoría somos abogados y abogadas, pero que yo creo que es muy interesante y es esa reflexión también sobre la cultura empresarial que hacía y que contrasta mucho también lo que tú decías, junto con lo que decía Carlos, que Carlos decía al inicio de su intervención, y es esa construcción del capital alrededor del cual siempre tiene que haber un rendimiento positivo o esa exageración del negocio versus la concepción humana de quien es trabajadora. Y pues, digamos, yo sí creo que ahí estamos muy atrasados en Colombia de nuestro modelo y los modelos que implementamos a seguir en el punto de vista empresarial. Y digamos desde el punto de vista de lo que consideramos exitoso en una empresa. Y muchas veces se reproduce un esquema cultural donde lo exitoso es solo tener buenos rendimientos, digamos, desde el punto de vista económico, pero no se visibiliza, por ejemplo, cómo puede ser de exitosa una empresa que tiene un proceso equipares o una empresa que tiene altos índices de vinculación a la maternidad, que tiene muy buenos programas de responsabilidad social corporativa, que tiene programas de debida diligencia en toda su cadena, como sí se hace, por ejemplo, en Europa, donde cada vez más se va involucrando este concepto de capitalismo social en el sector corporativo, no que ya esté metido y demás, como tratando de ablandar ese concepto cultural que tú hablas de tan agresivo de la producción per se, de la producción del dinero, sino también retribuyendo, digamos, dentro del contexto de lo que es el trabajo. Y creo que ahí pues tendremos eventualmente que ir avanzando. Por supuesto, pues es que la revolución cultural o el cambio cultural pues obviamente tarda quizá mucho más de lo que podría ser construir un pedazo de papel como una norma que tiene todas las garantías, y esa pues creo que ha sido la reflexión que yo me llevo en general de todo este espacio. Catherine, te voy a dar una intervención. Pensé que ibas a ser la última para el cierre de despedido, pero María José Hernández levantó la mano, entonces te doy la palabra a ti, a María José, y luego despedimos a nuestras panelistas y nuestro panel. Gracias, Iván, y gracias a las panelistas porque realmente fue, digamos, un aterrizaje de la protección de la maternidad y los mecanismos que existen a nivel nacional muy importante, en el que agradezco tener la oportunidad de estar. Frente a algunas de las visiones, voy a tratar de ser muy breve, pero sí quisiera hacer referencia a lo que mencionaban algunas de las personas que luego intervinieron, y es que efectivamente la maternidad, digamos que no podemos como aislarla de otros temas tan importantes como el trabajo de hogar no remunerado, la economía del cuidado y todas estas, digamos, ejes transversales que implican y tienen una pues alta repercusión en la vida laboral de las mujeres especialmente. Ahí, a manera de elementos que ustedes pudieran o que desde la OIT se han elaborado y que podrían ser de interés y de utilidad, existe un podcast que diseñó la oficina de OIT en Argentina que se llama Alguien Cuida, que justamente hace referencia a la economía del cuidado. Y hay una frase que ellos con la que presentan esta iniciativa que a mí me parece muy diciente, y es el trabajo que nadie ve pero todos necesitan. El niño o la niña arreglada, lista para el colegio, la comida servida, las camisetas planchadas, por decirlo de alguna manera. Son cosas diarias que todos requerimos, pero que le hemos minimizado y quizás quitado también el valor.
Entonces les recomiendo por si les interesa, está en Spotify y se llama Alguien Cuida, es una iniciativa bastante interesante de las colegas de Argentina. Por otro lado, y ya un poco yéndome al lado más quizá normativo, ustedes mencionaban los convenios, efectivamente no están todavía ratificados por Colombia. La ventaja que traen los convenios es que son o buscan ser más generales, no circunscribirse o limitarse a un solo tipo de vínculo laboral, y en eso digamos que la protección busca ser más general. También otra de las ventajas de que los convenios estuviesen aplicados es que entran a formar parte del sistema de control normativo de la OIT, que bueno, ese es un tema bastante interesante pero extenso que podremos conversar en otras sesiones, pero eso implica o significa que los gobiernos pues tienen que dar cuenta de cuál ha sido el avance y la implementación que han tenido, no solo en legislación, sino también en políticas y en implementación de los convenios. Ahí, para quienes les interese, la recomendación 191 acompaña el convenio 183 y la recomendación número 165 acompaña el convenio número 156. Las recomendaciones es interesante revisarlas o leerlas, porque si bien no son vinculantes jurídicamente, sí sirven como criterios de interpretación y digamos que un poco desmenuzan más las generalidades que trae el convenio. Y finalmente, y ya para cerrar, yo les voy a compartir un link por el chat en donde se pueden encontrar ustedes un documento que se elaboró, no está tan actualizado, me parece que es del 2014, se llama La maternidad y la paternidad en el trabajo, pero sobre todo lo que me parece interesante de este documento es que al final da algunas líneas de lo que podría ser importante o útil para considerar en esta construcción de políticas, porque efectivamente las normas no solo mueven al mundo, sino digamos que es una serie de medidas que entre más articuladas y mejor organizadas estén, pues van a tener un buen resultado, y entre esas viene lo cultural, lo social, bueno, los esquemas, digamos, también económicos, está atravesado por varios temas. Lo voy a poner acá porque no me da más tiempo para socializarles, pero les recomiendo en la última parte, hay unos temas súper interesantes en donde en las conclusiones resume muy bien cuáles son los factores, o igual algunos iniciales, obviamente, en los que se debería comenzar a trabajar desde los gobiernos o desde también cada país miembro para lograr efectivamente pues una igualdad de género materializada en la vida de las y los trabajadores, y como decían, no solo circunscrito a las mujeres, sino un poco más como a la economía de la familia en general. Entonces lo dejo por acá y igual quedamos súper atentas a las consultas que tengan. Gracias, Iván. Muchas gracias, Caterine. Ya nos dio la una prácticamente. María José, con tu comentario cerramos y nos despedimos en el panel. Muchas gracias porque ha sido la verdad, un espacio de aprendizaje muy, muy bueno para mí, pues imagino que para todas las personas que se han conectado y para las personas que se van a conectar en YouTube. Bueno, gracias, qué pena hacer más largo, pero primero quería como darles muchas gracias por este espacio, me parece lo máximo como que esto sea un escenario de reflexión, y tengo como dos puntos que voy a tocar rápidamente. Uno tiene que ver con las dos últimas intervenciones y es el tema de la eficacia del derecho. O sea, es súper interesante que los avances normativos sean, digamos, una realidad, y que, digamos, se investigue y se analice desde la academia este tipo de temas, y es a nivel normativo estamos avanzando en proteger las maternidades y el trabajo, pero sin duda alguna estoy de acuerdo con que hace falta un trabajo muy fuerte de cara al tema de la eficacia de esa normatividad en cuanto al empleador. O sea, yo siento que la tensión entre capital y trabajo, digamos, dentro de esa tensión se encuentra sin duda alguna el tema de la maternidad y del cuidado. El tema de la temporalidad en cuanto a la protección de la maternidad a veces resulta un poco fuerte y excluyente, porque yo soy mamá, acabo de ser mamá hace muy poco, y cuando estuve en la licencia estuve protegida con todo y que era contratista del Estado. Pero cuando se acabó la licencia, la protección se acabó, y fue más o menos como en el cuento de Cenicienta, que se acaba, o sea, llegan las 12 y se acaba. No hay como una cultura es que cuando el bebé cumple 4 meses, sigue siendo casi igual de indefenso que cuando está recién nacido. Y no estoy diciendo que pues la protección o el fuero siga siendo de por vida, pero yo sí siento que a nivel de cultura o de
como de protección a la maternidad, no hay en los empleadores esta convicción de que tener una persona que está criando y al proteger a la persona que está criando, yo contribuyo a una mejor sociedad. O sea, en Colombia nosotros no creemos que el cuidado de los menores de edad contribuya a que nuestra sociedad sea mejor. Y en efecto, eso es así. Si yo como empleador creo que cuando protejo la maternidad estoy contribuyendo a la creación de una sociedad mejor, ahí probablemente la protección, no solamente a nivel de fuero, sino proteger, si yo tengo una empleada que es mamá, tengo que creer y casi que asociarme con ella en que su labor de cuidado contribuya a que mi país sea un país mejor. Porque si no, esa tensión entre productividad y trabajo, pues va a seguir estando siempre. Y era lo que hablaban ahorita como de experiencia personal, y es realmente las mamás hoy en día seguimos sintiendo esa tensión de es que si soy mamá soy menos productiva, es que si soy mamá tengo que dedicar un tiempo mayor al cuidado de una persona, o finalmente termino tomando la decisión que toman muchas madres en Colombia, y es delego el cuidado a personas que ni siquiera son de mi familia. Y entonces, ¿quiénes están levantando nuestro futuro? O sea, ¿quién levanta la sociedad futura si la mamá solamente tiene que trabajar y no tiene los permisos, ni el tiempo, ni etcétera? Y el último punto tiene que ver con el tema del avance o de la crisis del contrato de trabajo que decían, y que también se ocasionó por la pandemia. Y es un poco ver que realmente las mamás tenemos la capacidad de ejercer las labores de un contrato de trabajo de maneras remotas. O sea, hoy en día cuando volvemos a presencialidad, entonces no, tiene que volver y tiene que otra vez entrar en ese dilema de tiene que dejar solos a sus hijos. Pues la pandemia nos enseñó que las mamás podemos ejercer labores de cuidado en simultánea con los temas laborales, y muchas veces lo hacemos bien y muchas veces somos más productivas. Entonces, yo siento que no se nos puede perder de vista como ese avance también sociológico que nos dio el tema de demostrar que en la pandemia podemos trabajar y podemos cuidar a nuestros hijos, y que a veces el trabajo remoto es también un mecanismo de protección a la mamá, porque nos evita el tema de los desplazamientos, de tener que durar un montón de tiempo en un bus, que podíamos estar con nuestros hijos. Bueno, como muchas cosas que yo siento que a nivel sociológico esto es una pregunta de eficacia del derecho, o sea, ¿qué tanto el derecho está siendo eficaz? Porque lo que yo he visto en la práctica es que esto solo lo entienden quienes son papás y mamás. O sea, si uno da con la fortuna de tener un papá y una mamá jefe, es tratado diferente de si su jefe no es papá o no es mamá, porque no entiende esa realidad social de lo que significa ser padre o madre. Muchas gracias por el espacio y seguiré muy de cerca todas estas reflexiones. Muchas gracias, María José. Aprovecho el final de tu intervención para comentarles que el 21 de abril precisamente estaremos hablando sobre trabajadores con responsabilidades familiares y trabajadoras con responsabilidades familiares, analizando todos esos temas de trabajo remoto, trabajo flexible, y de cómo eso está visto desde las normas internacionales. Lo haremos el 21 de abril, 11 de la mañana, mismo jueves. Cambia el enlace, entonces si quieren, pues lo vamos igual a estar compartiendo por las redes y por los grupos, pero pues si quieren que les llegue la citación de una vez, me dejan el correo en el chat. Aprovecho para despedirme, agradecerle a Ana María, a Juliana y a Carlos por sus intervenciones, por sus exposiciones, a todas las personas que participaron, a Dalia, a Paula, a María José, a Catherine desde OIT, a Angie, a todas las personas, digamos, que participaron en las preguntas, en las intervenciones, Daniela, muchas gracias, y aprovecho para despedirme. Arranco la ronda con Ana, Juliana y Carlos. Siéntanse libres de ya auto-otorgarse la palabra para despedirse y poder cerrar el tema y, por supuesto, ir a almorzar. Muchas gracias, hasta luego. Un gusto escuchar. Muchas gracias. Chao, que les vaya bien. Termino por hacer la cuña de nuestro libro en la facultad, El trabajo y las mujeres, coordinado por Juliana Morad, que nos está escuchando, profesora y codirectora del observatorio que me pareció que es muy interesante y está recién lanzado, 2021, mucho camello, poco empleo. ¿Por qué el trabajo de las mujeres en Colombia es escaso, desvalorado y mal remunerado? Esto es editorial de la Universidad de los Andes. Y que vale la pena leerlo también, La mujer invisible. Explica muy bien un mundo hecho para los hombres, pero convivido con las mujeres. Muchas gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias por el